Muy buenos días. Hoy día comenzamos la semana 21 del año. Ya se va acercando prácticamente la mitad del año. Y esta semana tocaremos el tema el contraataque del enemigo o el contraataque del diablo. La semana pasada tocamos hasta el día martes las señales de una iglesia viva, pensando en la iglesia de Jerusalén. Y estas señales, varias de ellas tocamos como era una iglesia que estudiaba, que aprendía, era una iglesia que oraba, que adoraba, una iglesia que compartía, una iglesia que evangelizaba, y así cada una de esas señales que debe mostrar una iglesia viva. Esta semana, una iglesia viva que desarrolle todas estas características tendrá oposición. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva en sus inicios experimentó esa oposición. Así que esta semana completa la titulamos El contraataque del enemigo, y la reflexión de esta mañana se llama La sanidad del paralítico. Y vamos a leer inmediatamente la escritura en el capítulo 3 del libro de los Hechos, los versos 1 al 10. Y dicen de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al instante, en el mismo momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tenemos un caso, uno de los tantos casos, no solo en el libro de los Hechos, sino también en los Evangelios. El caso de un paralítico, de entre las primeras sanidades que la iglesia experimenta en el inicio y el desarrollo del crecimiento de esta iglesia de Jerusalén, la iglesia de los apóstoles. Y en nuestras reflexiones hemos dicho, estamos haciendo uso de este extraordinario libro escrito por John Stott, que nos ofrece prácticamente reflexiones durante todo el año. Y lo estamos usando de base para compartir la reflexión de cada mañana. La sanidad del paralítico. Y dice John Stott: la iglesia llena de poder recibió en forma inmediata oposición. La táctica más cruda del diablo fue la violencia física o la persecución. También la corrupción moral. Su tercera y más sutil táctica fue distraer de las prioridades de la predicación y la oración. En síntesis, persecución, corrupción y distracción. El diablo no ha cambiado después de 2000 años, no ha cambiado su método, ni su táctica, ni sus estrategias para oponerse al trabajo y el avance de la iglesia. La sanidad de un paralítico a la entrada del templo provocó la oposición de las autoridades judías, como también lo hizo el segundo sermón de Pedro, predicado a continuación. Los apóstoles Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que era el horario de la oración. Todos los judíos y prosélitos piadosos observaban esta costumbre. La llegada de los apóstoles al templo coincidió con la llegada de un paralítico, al parecer cargado por sus amigos y parientes. El sitio del paralítico, dice Lucas, era la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, según verso 2. Los comentaristas en general la identifican como la puerta Nicanor, la entrada principal ubicada al oriente. Según Josefo, estaba construida de bronce corintio
y superaba en gran manera a las que estaban cubiertas únicamente con plata y oro. Tenían unos 25 metros de altura y estaba compuesta por enormes puertas dobles. Pero a los pies de esta magnífica estructura había un paralítico pidiendo limosna. El interés médico de Lucas queda evidenciado por la breve historia clínica que nos presenta. El paciente era un caso congénito. Nos dice, nunca había caminado. Tenía más de 40 años de edad y su discapacidad era grande porque debía ser cargado cada día a ese lugar por sus amigos familiares. Pero cuando Pedro le dijo en el nombre de Jesús que se pusiera de pie y caminara, se produjo un milagro ortopédico. Sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, tanta firmeza y agilidad que saltó sobre sus pies y comenzó a caminar, algo que nunca había hecho en toda su vida. Entró al templo acompañando a Pedro y a Juan, caminando, saltando y alabando a Dios, dice el texto bíblico. Fue un asombroso cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Rápidamente se juntó una multitud, porque le veían andar y alabar a Dios. Verso 9. Lo reconocían como el mismo hombre que había visto durante décadas, ya que todos los días estaba allí pidiendo limosna, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Nos recordamos las palabras finales del Evangelio de Marcos. Y los apóstoles predicaban la palabra de Dios, y Dios confirmaba esa palabra con señales y con prodigios y con milagros. Así que lo que nosotros vemos del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles de la primera iglesia de Jerusalén, vemos la continuación de ese ministerio, de esas señales del reino, ocurriendo prácticamente como una normalidad en la iglesia. Era algo de todos los días ver gente sana, liberada, ver las señales del reino, que lamentablemente en nuestra iglesia contemporánea del siglo XXI, ver las señales es simplemente verlas cuando está o viene o pasa por una ciudad un evangelista conocido que hay señales y milagros en sus campañas. Pero cuando reducimos este marco teórico al nivel de iglesia local, nos encontramos que las iglesias locales no experimentan continuamente, no es parte de la normalidad ver las señales y los prodigios en la iglesia. La iglesia de Jerusalén era la normalidad. Hoy día tener un milagro, tener una cosa parecida como esta, alguien que nunca había caminado, o que nunca había visto, o que nunca había hablado, ser sanado de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, produce un impacto en la gente. Porque debemos reconocer que esto no es común, como lo fue en la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué no es común? Pueden haber muchas razones. Pero si comparamos las señales y las características que la semana pasada vimos de una iglesia viva, miramos la oración como un elemento fundamental. La iglesia que ora es la iglesia que ve cosas sobrenaturales. Es la iglesia que ora es la que logra ver las cosas que son posibles. La iglesia que no ora pareciera que todo es imposible. Sale mejor mandar al enfermo al médico o que se haga un buen chequeo que imponerle las manos, ungirlo con aceite y orar creyendo que Dios lo va a sanar. Pareciera que lo primero es más fácil que lo segundo. Y por supuesto la iglesia está llamada a creer que Dios sigue haciendo milagros. Que los milagros, las señales, los prodigios no fueron asuntos solamente del primer siglo, sino que de los posteriores siglos, y especialmente el día de hoy en la iglesia contemporánea del siglo XXI. Cuando miramos las noticias de todo el mundo, Asia, África, aquí mismo en Latinoamérica, y vemos que hay iglesias que siguen ocurriendo señales, prodigios y milagros, y nosotros mismos en nuestra propia iglesia, en nuestra propia comunidad hemos ido viendo, y en otras comunidades del área,
también la obra que el Señor hace en forma sobrenatural, cuando realmente creemos que Dios sigue obrando y actuando con poder. La experiencia del paralítico se constituye un puente entre las obras sobrenaturales del Evangelio, de los Evangelios, y de la iglesia de los hechos, o de la iglesia que inicia los hechos hasta el día de hoy. Las señales y los prodigios nunca han estado ausentes de la iglesia. Pareciera que en un periodo, en un tiempo de la iglesia, un periodo atrás, los milagros o las señales parece que desaparecieron. Inclusive muchas corrientes teológicas creen que los milagros fueron solo para el primer siglo y que los dones también. Que hoy día ya no hay milagros y que no hay dones y que la sanidad es lo que hace la medicina. Pero la Biblia es clara, y Jesús fue claro, que cuando nos dio la misión, nos dio la comisión, dijo: vayan y sanen los enfermos, resuciten los muertos, recibieron de gracia desde gracia. En la comisión o en la misión estaba involucrado no solo la predicación del Evangelio, es lo que también el apóstol Pablo dice a los Corintios: yo no he llegado a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu. O sea, habían señales. Y el libro de Hebreos, capítulo 2, nos habla de que las señales, las manifestaciones y el repartimiento del Espíritu Santo está hablando del reino de Dios operando y obrando en la iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy día la iglesia tiene que mostrar esas señales. Tiene que mostrar las señales del reino de Dios. Jesús en un momento fue también acusado de que echaba fuera al demonio o al enemigo con el poder del diablo, y él dejó claro que era imposible echar al demonio con el poder del demonio, sino que tenía que venir alguien con un poder mayor para poder atar al hombre fuerte y saquear su casa. Eso nos demuestra que la expulsión de demonios, dijo Jesús, cuando vean los demonios salir, he aquí el reino de los cielos se ha acercado o ha llegado. Así que una iglesia bíblica, una iglesia que está basada en la gran comisión, es una iglesia que mostrará las señales, los prodigios y los milagros. Las señales, los prodigios y los milagros no son exclusivamente para el siglo XXI en la iglesia de Jerusalén. Siguen siendo también para el día de hoy, para nuestra vida. Y no solamente las señales, los prodigios y milagros están simplemente condicionadas a líderes o pastores o alguien que tenga una responsabilidad de liderazgo, sino que es para todo el pueblo. Todos los hermanos, todos los discípulos pueden llevar las señales y los prodigios. El que cree en mí, dice el Evangelio de Marcos, le seguirán estas señales: hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por lo tanto, este milagro del paralítico, que no había caminado jamás, es simplemente un milagro puente desde el Evangelio a los libros de los Hechos, porque más adelante en las páginas del libro de los Hechos veremos no solo este milagro, sino muchos otros más obrando. Y no nos olvidemos que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, y al final del capítulo 28 no hay una conclusión. Significa que el libro de los Hechos no ha concluido todavía, y nosotros seguimos escribiendo el capítulo 29, el capítulo 30, 31, y seguiremos escribiendo hasta que el día del Señor venga. Así que, iglesia, vamos manifestando las señales del reino de Dios y vamos orando por los enfermos, porque el Señor está con nosotros y Él nos ha dado el mandato de ir y sanar a los enfermos. Dios les bendiga. Buenos días.